poderoso de Jesús. Te Sí, damos Señor. gracias en esta mañana. Recibe la alabanza, Sí, Padre. recibe la gloria, recibe, Señor, la adoración en esta Amén, Padre mañana. amado. Ahí donde usted está, levante Sí, sus manos. Señor. Donde usted está, levante un altar de Gracias, adoración, Padre. levante clamor. Ahí donde usted Gracias, está, diga al Jesús. Espíritu Santo de Dios en esta Aleluya. mañana. Aleluya, recibo tu palabra. En Amén, esta Padre. mañana, Señor, te Sí, glorifico. Jesús. En esta mañana te Te honro. En adoro, esta Padre. mañana te exalto. Tú conoces mi corazón. Amén, Tú Padre. conoces lo que hay dentro de mí. Oh Amén, Dios Señor. mío, lo entrego en el altar en Sí, esta mañana. Jesús. En el nombre poderoso de Sí, Jesús, Dios voy a recibir Todopoderoso. ese pan vivo, voy Sí, a Padre. recibir ese alimento fresco, voy a Sí, recibir esa Jesús. unción fresca, Sí, aleluya. Diga la Señor. presencia de Dios ahí donde usted está, diga al Sí, Dios Espíritu Santo, Todopoderoso. ven. Ven, Oh Espíritu ven, Santo, ven en Espíritu esta Santo. mañana. Llena mi Ven esta corazón. mañana. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Ven, Santo. Espíritu. Está. Llame al Ven Espíritu esta mañana. Santo. Espíritu Santo, ven, inunda mi Aleluya. corazón Sí, de Señor. presencia. Sí, Inunda Jesús. mi Sí, presencia. Padre. Inunda mi mente con tu Sí, presencia. Jesucristo. Aleluya. Sí, Oramos, Padre. Espíritu Te Santo. adoramos, Señor. Oh, rebrazo, Sí, Damas, te adoramos, Oh, Dios recibe Todopoderoso. la adoración, Ira Espíritu maso Santo, en boroma, esta kira mañana. más Impregna nuestra vida de tu Llena, presencia. llena nuestro Impregna corazón, nuestro Padre. corazón de tu presencia. Aleluya, sí, Impregna Señor. nuestra mente con tu Sí, Espíritu presencia. Santo. Que nada ni nadie, que Señor. nada, que el enemigo no pueda venir, Señor, a Sí, que Padre. robar tu presencia en Amén. nuestra vida. Amén, Que Padre la amado. carne no quiera, Sí, Señor, Jesús. robar Aleluya, sí, Padre aleluya, amado. sino que estemos Sí, concentrados, Señor. estemos centrados en el Espíritu Amén, para Dios recibir, Todopoderoso. para disfrutar de tu Amén, presencia en Padre esta amado. Sí, mañana. Jesús. En el nombre de Sí, Jesús, Padre. aleluya, te En el glorificamos, nombre de Jesús. Señor. Amén. Y amén, aleluya. Glorificamos su nombre, amén. Ahí donde usted está, aleluya, dele ese agradecimiento al Señor, amén. Estamos agradecidos a Dios, aleluya, Sí, por su Señor. misericordia en esta mañana. Sí, amén. Eh, Gloria a Dios por aquellos valientes que se han levantado, amén. Gloria a Dios, algunos forzosos porque tienen que ir a trabajar, pero gloria a Dios por los que están allí de pie, a la brecha, parados en la brecha todos los martes y aquellos que hoy se han unido también. Damos gracias a Dios por esta mañana. Y bueno, es una mañana diferente ya que podemos, como habíamos hablado el domingo, el sábado, queremos impartir algo especial, amén, de que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas. Y algo que también nosotros nos preguntábamos en nosotros mismos, ¿no? A veces podemos encontrar tiempos en los que el Señor está a punto de hacer algo con nosotros y vemos que hay una oposición, amén. El Señor quiere desatar algo sobre la iglesia, un tiempo nuevo, pero viene la oposición, viene siempre algo se levanta en contra de los hijos de Dios cuando queremos recibir algún milagro, una puerta abierta, el enemigo siempre se levanta a oponerse. Amén. Y para eso tenemos que entender, amén, en los tiempos que vivimos, no solamente decir, bueno, sino también entender los tiempos. Amén. Y una de esas maneras que el Señor nos habló para entender los tiempos son es el tiempo bíblico, amén, el tiempo bíblico. ¿Cuál es el tiempo bíblico? El que rige la palabra de Dios a través del calendario hebreo, amén. Ese es, por ejemplo, es como un tipo de reloj que el Señor nos ha dejado, amén, el calendario hebreo. Y Amén. podemos entender de que estamos en el mes para nosotros, en el calendario gregoriano, que es en el que nos manejamos. Estamos en el mes de marzo, pero en el calendario hebreo estamos en el mes de Adar, el octavo mes, en el mes de Adar. Amén. Y el mes de Adar nos trae la enseñanza, amén, de la vida de Esther, amén. La vida de Esther, lo que ella, el Señor, cómo la llevó hacia el reinado, todo lo que Dios hizo con un propósito, amén. Quizás ya escuchó muchas veces de esto, pero hay un trasfondo mucho más profundo, amén. Hay algo mucho más profundo cuando podemos ver ese conflicto que hubo entre
entre, no sé si recuerda la vida de Mardoqueo, amén, este hombre que ayudó a Esther, le fue como un padrastro, como un padre, ¿verdad? Porque Esther era huérfana, pero dice que él tuvo ella tuvo un padre que la ayudó, que la formó, que la mentoreó, que la apoyó, que la ministró, y ese fue Mardoqueo. Dice la palabra que cuando Mardoqueo la ayudó para entrar y para subir como reina, dice que halló gracia delante del rey como para que sea su esposa. Este, Ahí ella comenzó a entrar en el reinado. Y de ahí surgió un problema, amén. Ahí surgió un problema. ¿Cuál fue el problema? Es que se levantó un enemigo que se enfrentó cara a cara y dice que odiaba a los judíos. Y ese era, eh, ya lo vamos a leer, ese era un hombre que se levantó a odiar. Dice que era tanto el odio que tenía contra el pueblo de Dios, era tan grande el odio que tenía contra los hijos de Dios, que hizo firmar un decreto por el sello del rey, aleluya, para Amén. destruir a los judíos. Amén. Entonces, hoy podemos entender algo. Si bien no se levantan físicamente aquellos que quieren destruir nuestras vidas, amén. A veces el enemigo utiliza personas, pero sabemos que detrás de esas personas está el enemigo. Por la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero podemos ver algo tan importante que, mire, usted puede ver que en el Antiguo Testamento todos los enemigos que se levantaban en contra del pueblo de Israel, por ejemplo, los amalecitas, los filisteos, los cananeos, todas estas naciones, amén, eran enemigos del pueblo de Israel. Se levantaban y ellos luchaban cara a cara, eran guerras que se libraban fuertemente por territorios. Aquí lo vemos en el pueblo de Israel porque era un odio grande que tenían en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Se levantaban para luchar cara a cara, cuerpo a cuerpo. Pero hoy, aleluya, podemos ver que esos enemigos no son físicos, sino son espirituales. Amén. Contradice la palabra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Ahí esa es la lucha nuestra. No se levanta en contra de un gobernador natural, de un presidente natural, no, sino en contra de principados y potestades. El enemigo va en contra de nuestras vidas con armas primeramente espirituales para poder destruirnos a la iglesia global, a la iglesia en general. Amén. Cuando la iglesia está por entrar en un rompimiento, cuando la iglesia está por entrar en un tiempo de bendición, un tiempo de conquista, un tiempo de cosecha, es allí donde se levantan los principados a querer oponerse. Mire, por ejemplo, hoy también los marroquíes están celebrando, ¿verdad? Los musulmanes, perdón, están ellos con su tiempo de ayuno, ¿verdad? Y podemos entender que a través de eso también el enemigo se levanta con un espíritu de oposición. Amén. Con un espíritu de oposición. Y es algo que nosotros tenemos que entender a resistir. Amén. Pero principalmente ese espíritu es un espíritu llamado Amalek. Amalek, como les decía anteriormente, Amalek era un pueblo como los filisteos, como los cananeos que se levantaban en contra del pueblo del Señor. Pero Amalek era un pueblo y específicamente habla el Señor y habla en Éxodo y en Deuteronomio sobre este pueblo Amalek. Amalek era un pueblo que realmente tenía una nación, tenía un rey. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Amalek se levantó en contra de Israel cuando Israel iba caminando, iba por el camino, iba camino a la tierra prometida. Y les hizo guerra. Fue el primer pueblo, escuche bien, fue el primer pueblo que se levantó a hacerle guerra al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Fue el primero. Amén. Y dice la palabra del Señor que este pueblo de Amalek, esta nación de Amalek, era tan malvada, tenía un odio tan grande en contra del pueblo de Dios, que ellos no iban cara a cara y cuerpo a cuerpo a pelear en contra de Israel, sino que los atacaban por atrás. Dice la palabra que
cuando el pueblo de Israel iba marchando, los hombres iban adelante, los más fuertes iban adelante porque se suponía que el enemigo venía de delante, ¿verdad? Se suponía que el enemigo se iba a encontrar de adelante. Pero Amalek, ¿qué hacía? Amalek iba a por atrás, iba a los que podían caminar más lento, iba a aquellos que se quedaban atrás y dice que los atacaba por atrás, a los que venían cansados, a los que venían ya no podían caminar, a los que venían agotados. Ahí Amalek venía y atacaba al pueblo y los debilitaba. Amén. Y mire qué paralelismo podemos traerlo hoy a la iglesia. Amén. Este espíritu, porque es un espíritu inmundo, es un principado, Amalek, que se está moviendo y que se ha movido desde tiempos antiguos. Amén. En contra de Dios, en contra del Señor, en contra del trono de Dios. Viene a querer debilitar a la iglesia. Viene a por los débiles. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos. Amén. ¿Quiénes? Los violentos. Y no habla de una violencia natural, habla de una violencia espiritual. ¿Cómo yo puedo ser violento en contra del enemigo? ¿Cómo me puedo mantener violento? ¿Cómo me puedo mantener fuerte? En otras palabras, ¿cómo me puedo mantener fuerte? Con el ayuno, con la oración, con actividades espirituales, metiendo mi vida al fluir del Espíritu Santo, manteniendo mi comunión con el Señor. Ahí es donde yo encuentro la fortaleza. ¿Por qué? Porque el enemigo no viene por el fuerte, el enemigo viene por el débil. El enemigo no va a atacar al fuerte, el enemigo va a atacar al débil, aquel que está bien. Hay momentos en los que nos sentimos débiles en la fe, hay momentos en los que nos encontramos ahí un poco debilitados, pero no nos podemos quedar en esa debilidad. Usted y yo nos tenemos que levantar y fortalecernos día a día en el Señor, aunque no veamos lo que hemos estado clamando, aunque no veamos respuesta, aunque veamos que quizás las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Aunque veamos que las situaciones no están cambiando, usted tiene que mantenerse firme porque el enemigo no va por el fuerte solamente, el enemigo va por el débil. Amén. Y si usted tiene para anotar, porque me gustaría que usted anotara esto, en Éxodo 17, busque Éxodo 17. Vamos a leer Éxodo 17, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver dónde aparece por primera vez este espíritu de Amalek. Amén. Dice así, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza, que hubo firmeza, amén, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová, dice, mire lo que dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dice en el verso 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. ¿Contra qué se levantó? Mire aquí dice, contra el trono. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué quiere decir que se levantó contra el trono de Dios? Yo quiero explicarle rápidamente por qué el Señor dice que se levantó contra el trono de Dios.
Este es un espíritu inmundo que se levanta directamente contra el trono de Dios. Porque recuerde que antes, cuando venían, vamos a entender por qué odiaban tanto al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Por qué odiaban los pueblos al pueblo de Dios? Porque recuerde que en aquel tiempo habían muchos dioses. El dios de Baal, Dios con D minúscula, Baal, Acera, Moloc, Amoloc, habían muchos dioses. Cada pueblo tenía un dios, cada nación tenía un dios. Y ellos adoraban al sol, a la luna, adoraban las estrellas, adoraban a cuanta cosa ellos ya formaban, ya creaban un dios. Y para ellos ese era el dios. Y después dejaban ese dios y se volvían a otro dios. Imagínense la confusión que habían en las naciones. Pero había un solo pueblo. Había un solo pueblo, una sola nación que creía en el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y ese era el pueblo de Dios, el pueblo judío. Entonces Amalek era este pueblo que se levantó con tanta furia, porque ellos dijeron, no queremos que se escuche hablar de Dios, no queremos que se escuche hablar de ese Dios, tenemos que raer de la tierra ese pueblo judío, tenemos que raer ese pueblo judío para que no se escuche hablar de un Dios único y verdadero. Amén. Era un tiempo donde las naciones eran politeístas, creían en varios dioses, tenían muchos dioses, más de un dios. Entonces era tal odio, el pueblo de Amalek que tenía tal odio contra el pueblo del Señor, contra el pueblo de Dios, que ellos dijeron, tenemos que raer de la tierra esta nación. Entonces, cuando podemos ver esto, podemos entender que el Señor dijo, no se han levantado en contra de simples hombres o mujeres. No se han levantado simplemente por hombres y mujeres que se hacen llamar que son judíos. No, se han levantado en mi contra, decía el Señor. Se han levantado en contra del Dios vivo. Por eso la palabra dice aquí, se levantó contra el trono de Dios. Amalek se levantó contra el trono de Dios, directamente con Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Quién es el que desde el principio se levantó en contra de Dios y quiso usurpar el trono de Dios? Fue Satanás. Satanás desde el principio quiso tomar el lugar de Dios. Quiso, dice la palabra, poner en semejanza su vida. Quiso ponerse en semejanza a Dios. Dice, me volveré y me haré igual al Altísimo. Amén. Entonces vemos que Amalek es el mismo enemigo, el mismo Satanás. Y este espíritu anticristo se mueve hoy. Podemos ver en las naciones cómo hay una ira tan grande en contra del pueblo de Israel. Más allá de las cosas políticas que puedan acontecer, podemos ver este espíritu de Amalek introducido en personas. He podido escuchar cuando trabajaba hace unos meses atrás y podía escuchar a una mujer que ella decía que tenía tal odio contra el pueblo judío. Y vemos este espíritu introducido en las personas. No quiero escuchar hablar de Dios. No me hablen de Dios. Para mí Dios no existe. Para mí Dios no es real y lo vemos más aquí porque en nuestras naciones a veces es diferente. En nuestras naciones podemos predicar, hay mucha más libertad quizás para predicar el Evangelio. Pero aquí donde el Señor nos ha traído en España, este espíritu se ha estado moviendo mucho más fuerte. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, bueno, pero eso es afuera. Eso es las otras personas. No, pero también repercute dentro de la iglesia porque se levanta en oposición, porque dice que, mire, vamos a leer en Deuteronomio. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, 17. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. ¿Qué dice? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino,
cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Y aquí quiero que usted entienda algo. ¿Por qué el Señor dice, como les explicaba al principio, dice que le salió en el camino? Porque el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Y Amalek vino y se les puso en el camino. Y dice la palabra, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Amén. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aleluya. Como el enemigo, mire ahora, usted quiere entrar, usted está orando, usted está clamando, usted está esperando por esa puerta abierta para que el Señor le abre el camino. Usted está esperando por esa respuesta. Usted está esperando algo nuevo, espiritual de parte de Dios. Está esperando una fortaleza espiritual. Usted está esperando una unción fresca. Usted está esperando algo nuevo. ¿Y qué sucede? El enemigo se levanta a hacerte oposición. Así como aquí sucedió. Aleluya. Dice que se levantó cuando ellos iban de camino a la tierra prometida. Cuando tú estás a punto de llegar a la promesa de parte de Dios que Él ha tenido para ti, ¿qué pasa? El enemigo se levanta utilizando la oposición, utilizando y queriendo ir en donde tú eres débil. Por eso hablaba al principio, yo decía, necesitamos fortalecernos en el Señor, ser esos hombres y esas mujeres valientes, porque mire, el enemigo ataca la debilidad, dice, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles, de la debilidad, dice, que iban detrás de ti. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. No podemos olvidar esto. Necesitamos ir en contra de este espíritu inmundo. Necesitamos prohibirle. Mire, prohibirle. Cuando nosotros predicaba el pastor, ya en un ratito se va a cortar la transmisión, pero voy a volver a mandar el link así usted se conecta. Amén. El pastor enseñaba el fin de semana y él decía, ¿qué es desatar? ¿Qué es desatar? ¿Qué es atar? Atar y desatar. ¿Qué es atar? Atar es prohibir. Atar es hacerle una línea al enemigo, decirle, de aquí en adelante tú no pasas. De aquí en adelante tú no tocas a mis hijos. De aquí en adelante tú no te metes en mi finanza. De aquí en adelante tú no tocas mi familia, no tocas la iglesia como líderes, porque la mayoría de los que estamos aquí están levantándose como líderes, intercesores. Como líder, usted tiene que decir, de aquí en adelante tú no pasas al ministerio, a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo. Amén. A las almas. Necesitamos entrar en una madurez ministerial. Necesitamos entrar en una madurez ministerial y esto es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Por eso le digo, no podemos ignorar. La palabra de Dios dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar lo que el enemigo está haciendo en este tiempo. A veces decimos, siempre somos los mismos. El hermano Omar, el líder Omar, hablaba y predicaba el jueves, el sábado, perdón. Él decía, basta de ser siempre los mismos. Necesitamos ir más allá. Necesitamos ir por las almas. Necesitamos ganar almas para Cristo. Y con toda razón, hermano. Eso es madurez espiritual. Necesitamos madurez ministerial. Ir por más. Ir por aquellos perdidos. Pero vemos a un enemigo que se levanta trayéndonos debilidades, atacando, porque a veces nos encontramos, ahora estoy bien, mañana estoy mal, ahora me siento bien, mañana me siento mal, hoy quiero servir, mañana no quiero servir, hoy quiero buscar, mañana no quiero buscar. Me cansé de orar por lo que Dios me había prometido, ya no oro más. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca con tus debilidades. Y hoy podemos ver este espíritu inmundo. Usted ora en contra de Amalek. Ate a Amalek. Diga, yo ato al espíritu de Amalek, que se levanta oponiéndose, que se levanta para atacar mi debilidad, para atacar a mi familia, para atacar cuando yo estoy a punto de recibir la promesa, cuando yo estoy a punto de recibir lo que Dios me prometió, Él se levanta.
Y ahí es donde usted tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que atar. Amén. Aleluya. También lo vemos en Esther. Amén. Vamos a ir a Esther, capítulo 3, versículo 5. Esther, capítulo 3, versículo 5. Esther, capítulo 3, versículo 5. Este hombre que se levantó en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, era un hombre, como les decía, con el mismo espíritu de Amalek, con el mismo espíritu de Amalek. Él odiaba al pueblo de Israel, odiaba al pueblo judío. Se llamaba Amán. Dice la palabra, Esther capítulo 3, versículo 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, no quería solamente hacerle daño a una persona. Dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Este hombre tenía tal ira, odiaba. Usted sabe cuál es un odio infernal, un odio demoníaco en contra de los hijos de Dios. Y ese es el mismo odio que Satanás tiene en contra de usted, de la iglesia, de los ungidos. Aleluya. Dice que se levantó contra el pueblo de Mardoqueo. Y dice en el versículo 9 que él hizo un edicto y dijo, fue al rey y le dijo, rey, en tu nombre hay un pueblo que no se quiere arrodillar ante ti, hay un pueblo que está dividido, hay un pueblo que ya no puede existir. Le hizo, hay que hacer un edicto para que este pueblo sea raído. Él también quería sacar al pueblo de Israel de la tierra. Y dice que firmó un decreto para que todos los judíos sean muertos a filo de espada. Aleluya. Pero allí el Señor puso a una mujer, y era Esther, y a un hombre llamado Mardoqueo. El Señor los posicionó. Por eso este mes es el mes de Adar. En este mes fue cuando Esther fue posicionada en el reinado con un propósito, para ir en contra de este espíritu, para hacer guerra contra este espíritu de Amalek, para hacer guerra en contra de este espíritu de oposición. Amén. Dice que Mardoqueo le dijo a Esther, el Señor te puso en el reinado con un propósito. El Señor te puso en el reinado con un propósito, y es que tú hagas intercesión y que tú te levantes a hablar con el rey por el pueblo judío. No podemos perecer. Y dice la palabra en Esther 4, vaya a Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16. Dice, ve, dice que Esther le dijo esto a Mardoqueo. Mire lo que le dijo Esther a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice la palabra. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Dice que en ese momento Esther dijo, ok, vamos a levantarnos en contra de esto. Voy a ver qué puedo hacer. Algo tiene que suceder, dijo Esther. Vamos a ayunar. Manda al pueblo de Israel, manda al pueblo judío que ayunen por mí, que Dios me dé gracia para poder hallar gracia delante del rey y que él me escuche.
Y así sucedió. El pueblo hizo ayuno, Esther hizo ayuno, las doncellas hicieron ayuno, todo el pueblo de Israel hizo ayuno. Aleluya. Y ella fue con la gracia y la unción del Espíritu Santo, fue a hablar con el rey. Y el rey ella halló gracia delante del rey. Y ese, dice la palabra, si usted sigue leyendo la vida de Esther, que este decreto fue anulado. Aleluya. Y dice la palabra que así como Amán quería la destrucción y quería que todos los judíos fueran ahorcados, así le fue a él. Se le vino en contra ese decreto para él. Aleluya. Ese decreto fue hecho en contra para él. ¿Y qué te quiero decir? Que a la vista del rey, a la vista del rey, Amán, este hombre Amán era un hombre que era su mano derecha, estaba al lado del rey, mandaba hacer las cosas porque era un hombre que estaba a la mano derecha del rey. Pero dice la palabra de Dios que este hombre tenía una doble cara. Delante del rey se hacía el bueno, el misericordioso, pero a escondidas del rey era un hombre que odiaba al pueblo de Israel, un hombre que odiaba a los judíos.